Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo en esta mañana la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Que Dios nos dé la oportunidad, que Dios nos dé el privilegio de poder discernir esta palabra y que sea un alimento para nuestro espíritu, que podamos salir de este lugar fortalecidos, que no salgamos tal como entramos, sino que podamos salir con una palabra de bendición, con una palabra de fe, con una palabra de confianza. De esta manera poder hacerle frente al día. El apóstol Pablo dice que debemos de estar preparados para el día malo. O sea, hay días difíciles y la mejor manera de enfrentar esos días es con la palabra de Dios, es fortalecidos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias primero que todo por darnos el aliento de vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder acceder a tu palabra, de poder leerla, Señor. Ahora te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos la reveles a nuestro espíritu, Señor. Que tú nos quites esas vendas, Señor, que no nos dejen contemplar esa hermosa luz que hay en tu palabra, esa hermosa vida que tú nos das a través de tu palabra. Señor, hoy oramos para que todo aquello que esté en contra de tu voluntad, que todo plan de las tinieblas sea neutralizado, sea en esta hora, Señor, confundido todo plan de las tinieblas, y que solo tu gloria y tu presencia, Señor,
se mueva en este lugar. Te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema lo he titulado precisamente así: el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. El Evangelio de Juan nos narra dos milagros que el Señor Jesús había hecho antes de este milagro. Nos narra el primer milagro de convertir el agua en vino. El segundo milagro es: el Señor sana al hijo de un hombre. El Señor le sana. Y el tercer milagro que vemos acá es precisamente este: la sanidad de un paralítico. La Biblia nos da algunas características. La Biblia dice que este hombre llevaba ¿cuántos años? 38 años. No sabemos cuántos años tenía en ese momento el paralítico. No sabemos por qué estaba paralítico, si era que había pasado algún accidente, pero lo que sí nos registra la Biblia era que llevaba 38 años. Nos muestra un lugar, y el lugar que nos muestra es un lugar que se llamaba Betesda. ¿Cómo se llamaba? Betesda. Bueno, Betesda en el hebreo original quiere decir casa de misericordia. ¿Qué quiere decir? Casa de misericordia. O sea, Betesda quiere decir casa de misericordia. Y dice la Biblia que en esa casa o en ese lugar había un pórtico de 5, dice que tenía 5 entradas, y había un estanque, pero en ese estanque sucedían algunos milagros. Y el milagro que sucedía era que venía un ángel y batía el agua, movía el agua, y el que primero descendía, ¿qué recibía? Sanidad. Recibía sanidad. Lo triste de todo esto es que dice que yacía una multitud. O sea, habían muchísimos enfermos alrededor de ese estanque. O habían muchísimos enfermos en la casa de misericordia. ¿Qué había? Muchísimos enfermos en esa casa de misericordia. Y todos estaban atentos al movimiento del agua, porque el premio solo se lo llevaba uno: el que primero descendía al estanque. El que primero descendía era el que se llevaba la sanidad, se llevaba el milagro. Ahora, ¿qué aprendo yo de esta historia? ¿O qué Dios me estaba enseñando a mí de esta historia? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, tenemos que pedirle primeramente al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a alimentarnos de su palabra y que podamos tener luz de su palabra. Creo que una de las cosas que nos deja a nosotros sin entendimiento leer la palabra de Dios es si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo y malinterpretamos los textos. Pero cuando tú eres guiado por Dios, entiendes lo que Dios quiere enseñarnos, o lo que Dios quiere enseñarte a través de la palabra. Lo primero que yo veo es, bueno, en la casa de misericordia, una cantidad de personas que enfermas, esperando un milagro. ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir Betesda? Casa de misericordia. Ahora, cuando yo veo esa casa de misericordia, nosotros podemos hacer dos cosas: trasladar nuestra mente a ese lugar y decir, allá en Jerusalén había una casa o un lugar que llamaba Betesda, que decía que casa de misericordia, y había una cantidad de enfermos allá. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción que podríamos tener es: la iglesia o este lugar se ha convertido en una casa ¿de qué? De misericordia. ¿Por qué este lugar es una casa de misericordia? Escúcheme bien, le voy a explicar por qué. Porque el hecho de que usted escuche la palabra de Dios, eso quiere decir que Dios tiene misericordia de usted. ¿Es así o no es así? Hoy estamos en este lugar, estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos escuchando solo por misericordia. En el mundo hay muchas personas que quieren escuchar la palabra de Dios y no la escuchan, no la pueden tener en el mundo. En la China, por ejemplo, allá está prohibido tener Biblia en la casa, está prohibido reunirse.
Hay muchos lugares donde no se puede tener Biblia, pero el hecho de que nosotros estemos en este lugar escuchando la palabra de Dios quiere decir que estamos en una casa de ¿qué? De misericordia. Lo segundo dice, había muchísimos ¿qué? Enfermos. Tal vez aquí hay enfermos. Si usted me dice, pastor, fui al médico y el médico me dijo que estaba sufriendo de la tiroides, o estoy sufriendo del colesterol, estaba sufriendo de alguna enfermedad, y usted está en este lugar esperando un milagro. Esta semana compartía con ustedes un audio, no sé cuántos ustedes lo pudieron ver, de nuestra hermana Adriana. Ella misma me mandó el audio. Nuestra hermana Adriana estuvo, voy a hablar eso, porque estuvo con un cáncer agresivo, podríamos decirlo, un cáncer que prácticamente le afectó toda su salud. Dios nos dio la oportunidad un día de ir con mi hermana Damaris a Fusa, y fuimos a orar por él. Oramos ese día, creyendo siempre en lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. Eso dice la Biblia y lo creo. Y oramos creyendo en la sanidad. Y aquí en la iglesia ella vino y hemos estado orando también por él. Los que escucharon el audio, ella nos dice que fue al médico y el médico le dijo que ya estaba bien, que ya podía trabajar, mucho que se prepararon, que ya estaba bien. ¿Eso no es un milagro? Amén. Es un milagro. Le damos gracias a Dios por ese milagro. Ella venía ¿qué? Enferma. ¿Y qué hizo el Señor? La sanó. ¿Dónde la sanó? En la casa de misericordia, en este lugar. No se llama casa de misericordia, pero es una misericordia, como le digo, que nosotros estemos escuchando la palabra de Dios. Ella esperó el milagro y Dios le hizo el milagro. Dios la sanó del cáncer. Dios se glorificó de una manera sobrenatural en ella. Pero tal vez usted no está enfermo de alguna enfermedad física. Tal vez su enfermedad es ¿de qué? De las emociones. Tal vez usted es una persona que ha experimentado muchísimo la soledad. Es una persona que en sus emociones se siente rota y está esperando un milagro de parte del Señor. Que Dios hoy pueda hacer un milagro en su vida. La Biblia dice que había muchísimos enfermos. Sí nos especifica y dice, por ejemplo, y es curioso lo que nos dice ahí, porque dice la palabra del Señor, dice ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, yo le decía, ¿y por qué no dice la Biblia de otra manera? ¿Por qué no puede decir, habían personas de diversas enfermedades ahí esperando el movimiento de las aguas para ser sanos? Pero solo dice ciegos, cojos y ¿qué? Y paralíticos. Y tiene que ver, esto tiene que ver, o este texto tiene que ver con la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando una persona está ciega, la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no le resplandeciese la luz de ¿qué? De Cristo. O sea, el mundo está ¿qué? Ciego, vendado. ¿Quién lo tiene vendado? El enemigo. ¿Qué es vendado? O sea, ¿qué es una persona ciega? Que no entiende la palabra de Dios, que no se le revela, que no puede ver el propósito divino. Esa es una persona ciega, que no ha entendido las Escrituras. Llevo 26 años en mi vida cristiana y algo que ha sucedido en mi vida cristiana es, cada día que pasa, cada año que pasa, más aprendo de las Escrituras. O sea, he ido en crecimiento, en crecimiento. Cada día voy entendiendo, cada día Dios
me va revelando su palabra. O sea, cada día, podría decirlo así, cae una escama de mis ojos y puedo entender las Escrituras. Y al entender las Escrituras, me enamoro más de Dios. Me enamoro más de su palabra. ¿Sabe cuándo usted no se enamora de Dios? Cuando no entiende las Escrituras. Si usted no entiende las Escrituras, no se va a enamorar de Dios. No le voy a pedir a usted que ame a Dios, porque usted no puede amar a quien no conoce. Y la única manera de amar a Dios es conociéndolo, y lo podemos conocer a través de las Escrituras. Lo segundo, dice la Biblia que habían ¿qué? Cojos. Y hay personas que quieren avanzar en su vida, en su hogar, en la parte financiera, y quieren avanzar, pero no caminan, sino van cojos. El hogar no avanza, la economía no avanza, todo está quieto. Los hijos, qué gran bendición, mi hijo le sirve a Dios, pero otro no le sirve a Dios. O sea, decimos, como el dicho popular, en este mundo no hay que felicidad completa. Algo nos falta. Estamos cojos. Se lo voy a decir en otras palabras, es como el hogar. El hogar, a veces vemos que la que trabaja es la mujer, y el esposo es una gran bendición, pero no toma la iniciativa. Ese es un hogar que, ¿cómo? ¿Cierto que sí? Pero cuando el hogar, los dos están caminando hacia el mismo lado, dicen, vamos bien. Pero hay hogares que son cojos. ¿Por qué? Porque la que lleva la rienda es la mujer, o viceversa, es el esposo, y la mujer está sin hacer ¿qué? Nada. Es un hogar cojo, es una familia coja. O sea, no hay una bendición completa. Algo duele, algo pasa en el hogar, algo pasa en la empresa, algo pasa. O sea, como que todo no es bueno. Eso es algo cojo. Y paralítico es que a veces hay personas en la vida espiritual que realmente no se mueven, están quietos, no entienden, están paralíticos. Nada o sea, no entienden nada. Todo, solo espera que todo suceda a su alrededor, pero ellos no pueden hacer nada, no están dispuestos a hacer nada. Esa es, se lo voy a decir, esa es nuestra condición cuando nosotros estamos sin Cristo. Nuestra condición cuando nosotros estamos sin Cristo es que estamos ciegos, que estamos cojos y que estamos ¿qué? Paralíticos. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Totalmente desamparado, totalmente, diría esta palabra, totalmente arruinado. Gracias a Dios, se lo voy a decir así de plano natural, gracias a Dios usted puede ver, pero hay otros que no pueden ver. ¿Y sabe cuándo venimos a valorar nuestra vista? El día en que la perdemos. ¡Ay! No valoramos nuestros pies, pero el día en que nos pase algo en nuestros pies, Señor, ¿cuánto me hace? ¿Qué tan importante eran mis pies? No venimos a valorar la libertad, no venimos a valorar cuando podemos correr, cuando podemos soltar. Que Dios nos guarde el día en que algunos de nosotros, que Dios nos guarde de estar en alguna parálisis. Ahí es cuando venimos a entender la importancia de la vida. Había una multitud ahí, pero hay algo curioso en este paralítico de Bethesda, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y lo curioso es, o analizando este capítulo, dice la Biblia, porque, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y ¿qué? Y agitaba el agua. O sea, cuando dice descendía de tiempo en tiempo, es que en cualquier momento descendía ¿qué? El ángel y movía las aguas. Yo me imagino toda esa cantidad de enfermos ahí a la orilla del estanque esperando, listos ahí, ¿sí me va a entender? El movimiento de las aguas. Digo yo, no faltaba por ahí el curioso que llegaba y le tiraba una piedrita al estanque y todos caían y se lanzaban. No, en serio, no faltaba por ahí, porque yo me imagino que, es que imagínense toda esa cantidad de enfermos
con los ojos puestos ahí en el estanque. ¿Para qué? Para cuando se movieran las aguas ellos poder ¿qué? Lanzarse. O sea, era uno el que se llevaba al milagro. Y era en un momento, y le voy a decir algo así. Créanme lo que les voy a decir. No mienten. La Biblia dice que Samuel ministraba el corazón de Dios. Capítulo 1 de Primera de Samuel dice: Samuel ministraba el corazón de Dios. Y dice: y Samuel no dejaba caer a tierra ninguna palabra de la que Dios le hablaba. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando nosotros venimos a este lugar, a la casa de misericordia, la Biblia dice que el ángel venía de tiempo en tiempo y ¿qué? Y movía el agua. Dice, en cualquier momento venía la sanidad para alguna de las personas. Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros venimos a este lugar y tal vez llegamos y salimos y no pasó nada. Pero si hay alguna persona que recibe una palabra de parte de Dios y esa palabra se encarga de transformar su vida estando en la casa de misericordia. ¿Es así o no es así? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y algo causa la palabra de Dios en una persona. Un cambio, algo causa. Por lo menos en mí pasó eso. Cuando Dios me habla, cuando Dios me revela su palabra, cuando Dios me conforta, cuando Dios llega así y entra esa palabra en mi corazón, duré un día y una noche llorando. No paraba de llorar. Créanme, no paraba de llorar. ¿Por qué? Porque fue la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4:12, que penetró en mi corazón, entró en mi corazón. Dios me revela su amor. Dios me lleva a la cruz, me muestra el sacrificio que hace su Hijo por causa mía. Y me muestra su amor y me muestra sus planes para conmigo. Yo no paraba de llorar. No paraba de llorar. Me quitó una venda que empecé a ver todo diferente. Todo lo empecé a ver diferente. Yo crecí en el campo, crecí en medio de vaquitas, en medio de los árboles. Pero aquel día, cuando Dios me quita esa venda, empiezo a mirar las vaquitas, porque estaba en un retiro. Cuando yo empiezo a ver esas vaquitas, decía, esa vaca tan hermosa. Me tiré en el pasto y empezaba a acariciar el pasto así. Y esto tan hermoso. Qué pasto tan hermoso. Y empecé a mirar los árboles. Y yo decía, y ese árbol tan maravilloso. Yo andaba ciego, nunca había entendido las cosas tan bonitas. Pero cuando Dios me quita esa venda, empiezo a entender muchas cosas. Fue la palabra de Dios que entró en mi corazón. Y no paraba de llorar aquí. Aquí era necesario que estuviera pendiente estos enfermos en el momento en que descendía el ángel. Por eso es tan necesario que cuando usted viene a este lugar venga dispuesto a escuchar una palabra de Dios y se olvide más de me voy a encontrar con el amigo o hacer vida social, porque la iglesia no es para hacer vida social. Sí podemos, pero es en el momento en que Dios da una palabra y tal vez esa palabra Dios se la da en el momento que usted menos esperaba y esa palabra se va a encargar de transformar toda su vida. Transformó la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. Un encuentro con Jesús realmente cambió su vida para toda su vida. Y aquí estos paralíticos, estos enfermos, estos cojos estaban esperando ¿qué? Un milagro. La Biblia dice, y había allí, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. 38 años. Ahora, dice que estaba enfermo, nos aclara la enfermedad, dice que era ¿qué? Paralítico. Usted se imagina 38 años. Yo no sé cuántos años tendría él, pero 38 años paralítico. Para poder entender la palabra de Dios necesitamos meternos en la historia. Necesitamos meternos un poquito en los zapatos de este hombre.
38 años paralítico. Yo no sé si el promedio de vida está como en 70, 80 años, pero podríamos decirlo, media vida paralítico. Y estaba ahí. Ahora, ¿qué esperanza tenía este paralítico para lanzarse al agua? ¿Qué esperanza tenía? Cero. Porque si había algún cojo, el cojo le iba a ganar. ¿Es así o no es así? El cojo se lanzó primero el cojo. El ciego podía tener, porque dicen que los ciegos, algo que se les desarrolla es el oído. Entonces el ciego podía estar así y siente, se lanza. Pero el paralítico, ¿qué esperanza tenía? ¿Es así o no es así? O sea, no tenía cómo moverse. Ya vamos a mirar por qué. O sea, en pocas palabras, la probabilidad de sanidad de este paralítico era ¿qué? Cero. Pero estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? Esa es la pregunta. ¿Creía en un milagro? Tal vez sí. Yo creo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó ese paralítico ahí? Si estaba paralítico. Mire, vea lo que pasa ahí, mire lo que dice la Biblia. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Señor, versículo 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, en pocas palabras, él estaba ¿qué? Solo. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaba solo? ¿Dónde estaba la familia? Esto hay que analizarlo, porque o sea, él dice, yo no tengo quien me meta al estanque, le dice el Señor. O sea, estaba solo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no estaba la familia? ¿Cómo? De pronto se cansaron. Este tiene mucho brillo. Gloria a Dios, estaba solo. No tengo quien me meta a este estado. No tengo quien me ayude, le decía así. Yo les digo algo y es la verdad, todos nosotros estamos solos. ¿Cuántas veces usted ha levantado sus ojos al Señor? El único que me ayuda eres tú, Señor. Solo te necesito. Hay momentos, escúcheme bien, y eso lo aprendí de la vida, en que usted va a estar solo. ¿Aló? ¿Cómo dije? Hay momentos en que usted va a estar solo. Que usted mira a su alrededor y no ve a nadie. No, nadie está contigo. Y el paralítico dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Él sabía que la única manera de recibir la sanidad era metiéndose al estanque, pero no tenía quien lo metiera. Estaba solo. Y yo creo que muchas veces nosotros podemos tener muchas cosas, la parte económica, podemos tener una familia, pero muchas veces nos sentimos solos. Entonces aquí uno se da cuenta de que no todo va a llenar nuestro corazón, que la parte económica nunca va a llenar tu corazón, que puedes tener una familia pero nunca va a llenar tu corazón. Y a veces nosotros tenemos eso de decir, es que si yo tuviera eso, es que si yo alcanzara eso sería feliz. No, usted no puede alcanzar y nunca va a llenar su corazón. Créame, nunca va a ser.
O sea, no, es que yo soy feliz porque ahora tengo plata. No, no. Usted se va a sentir solo, porque hay ricos que se han suicidado. ¿Por qué usted va a países como Suiza y hay un alto índice de suicidio, un país rico? Siempre nos vamos a sentir en algún momento que solos. Creo que el rey David era el que decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová. O sea, abatirse era que el alma había momentos en que las emociones, porque en el alma están las emociones, se sentía solo, se sentía triste. Y él decía: espera, alientes en Jehová. Espera en Jehová. Jehová es tu fortaleza, espera en Jehová. Y saben que todo lo que tenemos es Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Este hombre no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta que él le da, ¿cuál es? No tengo quien me meta. ¿A qué? Al estanque. Si él fuera conocido a Jesús, había dicho: Señor, ten piedad de mí, sáname. O sea, había entendido que su milagro no era si se movían las aguas, sino que estaba el sanador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él podía cambiar su vida en un instante. Pero no lo conocía, porque la respuesta que él le da es que no tengo quien me meta al estanque, estoy solo, estoy desamparado. ¿Y qué le dijo Jesús? Perdóneme, y ya dice: entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, en pocas palabras, él perdía. Él siempre estaba perdiendo. Todos le iban mejor, ya él no. Todos le ganaban la bendición y él, pero estaba ahí. Él estaba ahí, esperando su milagro. Dígale al hermano que está a su lado: no te canses, espera tu milagro. O sea, permanece en la casa de misericordia. Dios te puede dar una palabra ahí y cambia tu vida, en serio, cambia tu vida, cambia todo. Es que es así, Dios cambia todo. Y bueno, dice la Biblia, dice: Jesús le dijo, miren, Jesús le dijo: levántate, toma tu leche ¿y qué? Y anda. ¿Quién le dijo? O sea, ¿qué escuchó él? ¿La voz de quién escuchó? ¿La voz de quién? Dígalo duro. La voz de Jesús. ¿Cuál es la voz de Jesús? Su palabra. Jesús le dijo: levántate y anda. Levántate. Algo revolucionó en su mente. ¿Por qué revolucionó? Porque Jesús le dice: levántate y anda. Él no había recibido la sanidad. Jesús no le dijo: ahora yo te voy a sanar. A ver, no hay quien te meta, pero venga, yo soy tu sanador. Ven o ven con unas manos y te voy a sanar. No, ¿qué le dio Jesús? ¿Qué le dio? Una palabra. ¿Qué le dio Jesús? Levántate, ¿qué? Y anda. ¿Qué nos da Dios a nosotros? Una palabra. ¿Para qué? ¿Para qué te da la palabra? Para que usted la obedezca. ¿Para qué Dios te da la palabra? Para que usted la obedezca. ¿A cuántos Dios les está dando palabra en esta mañana? Dios, cambia mi vida. Dios te dice: te doy una palabra, haz esto. Haz esto. Dios, restaura mi hogar. Dios te da una palabra para que restaure este hogar. Dios, es que mi esposa no cambia. Dios, es que mi esposo no cambia. Dios te da a ti una ¿qué? Una palabra. Vaya, diga: Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi esposa cambie? Por lo menos a mí, yo le dije: Señor, ¿yo qué hago para que mi esposa cambie? Mi Dios me dijo: cambie usted. Y en serio, eso fue la palabra que me dio. Cambie usted. No, pero es que la que necesita cambiar es ella. Dios me dijo: no, cambie usted. Sea atento,
sea misericordioso, valora lo que ella hace, tenga en cuenta. Ella está haciendo el oficio en la casa, invítela a tomar un tinto, salga con ella al parque, háblele bonito. Yo no sabía que a las mujeres tocaba hablarles bonito. El Señor me dijo, háblale bonito, ten cuidado con ella. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque si usted le habla duro, ella te lo va a recordar toda la vida. Las mujeres son las que se acuerdan de todo. Yo me acuerdo el día que éramos novios, la fecha de esa vez, yo estaba vestida de este vestido. Yo me acuerdo que usted me dijo a mí que yo tenía mal aliento y desde ahí no le volví a dar beso. En serio, ya se acuerdan de todo. Entonces, Dios me dice a mí, Dios me da una palabra para restaurar el hogar. Dios me da una palabra para cambiar. Cambia. No fue fácil. Ese proceso no es fácil. Y no es fácil ese proceso, porque Dios me dice, sea diferente. O sea, empiece a cambiar usted. No es fácil, porque yo soy el que tengo que empezar a morir a mi ego. O sea, Dios me da una palabra para que yo empiece a morir a mi ego. No, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? No. Dios me dice, cambia, empieza a mirar. Es una palabra. ¿Qué es lo segundo? Cuando Dios nos da la palabra, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Obedecerlo. ¿Qué hizo este hombre? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. ¿Por qué este paralítico no le dijo al Señor Jesús? Pero Señor, es que no te das de cuenta que estoy paralítico. Yo ya puedo decir así, ¿sí o no? Y usted burlándose de mi enfermedad. No. La Biblia dice que al instante ¿el qué? Él se levantó. ¿Sí dice así o no es así? Él se levantó al instante. ¿Quién le dio la palabra? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate. ¿Qué más le dijo? Toma tu lecho y ¿qué? Y anda. O sea, con las palabras como que usted está aquí sin gasolina, está aquí varado, lo que vamos a hacer es ponerlo a andar, levántese. Y bueno, este hombre se levantó, pero no preguntó, solamente hizo caso. ¿Solamente qué? Obedeció. Y a veces nosotros como cristianos tenemos de que Dios nos da la palabra y nosotros, ¿será que sí? La dudamos. Pero cuando el diablo nos da una palabra, no la dudamos, la creemos. ¿Sí han visto eso? ¿Sí ha pasado eso? El diablo te dice a usted no sirve para nada, usted está enfermo, usted no sé qué. Y sabe, yo no sirvo para nada. Estoy enfermo. Yo no sirvo para nada. Pero ¿quién te dijo eso? Me dijeron que yo no servía para nada y estoy enfermo. Y Dios le dice, usted es mi hijo, usted es mi príncipe, yo te voy a levantar. Y así, ¿será que sí? Dudamos de lo que Dios nos dice, pero no dudamos de lo que el diablo nos dice. Jesús se levanta, la Biblia dice, él al instante, ¿tomó qué? Dice la Biblia, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y ¿qué? Y anduvo. Se levantó. Pero dice la Biblia que aquel día era día de ¿qué? De reposo. Entonces, dice la Biblia, el versículo, entonces los judíos dijeron, aquello que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. A veces, cuando habla de los judíos, cuando habla de ahí, está hablando de los fariseos, de los que se sabían la Biblia. No, estás quebrantando la ley, no te es lícito levantarse, quédate acostado. Eso hace la religión. La religión lo que hace muchas veces es paralizar a las personas. ¿Qué hace la religión? O el legalismo, paralizar a las personas. O sea, yo me voy a preguntar, oiga Señor, ¿cómo puede ser posible que uno vea a una persona 38 años enferma, postrada, paralítico, y que le digan, no se puede levantar porque hoy es día, no es día de reposo? El Señor Jesucristo dijo, yo quiero misericordia y no sacrificio. Y eso fue lo que tuvo el Señor con aquel hombre, misericordia. Misericordia. Entonces, ¿qué más dice la palabra del Señor?
Él le respondió, versículo 11, Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Qué hermosa palabra que es. El que me sanó, el que me dijo que me parara, y yo me paré. O sea, en pocas palabras, aquí hay algo que él está entendiendo, y es la autoridad del que lo sanó. La autoridad de aquel que hizo el milagro en él. Hasta que usted y yo no entendamos la autoridad de lo que significa Cristo en nuestras vidas, no vamos a defender su nombre, o no vamos a pararnos en el lugar. ¿Me está comprendiendo? Hasta que usted no entienda quién fue el que lo llamó y quién es el nombre que es sobre todo nombre, usted no va a avanzar. Usted le va a dar importancia a otras cosas como superiores a Cristo. El pastor Narváez le dijo, el alcalde de la región del Guave, me decía el pastor Narváez, abrí la iglesia, y el alcalde me mandó allá, porque eso era antes del 91, cuando la Constitución aquí en Colombia todavía no había aprobado la libertad religiosa. El alcalde le dijo, necesito que me cierre esa iglesia, no quiero tenerlo aquí en este pueblo, y le mandó con la policía y todo. Llegaron allá con la notificación, usted es el pastor, dijo, sí señor. El alcalde le manda a decir que tiene que cerrar esa iglesia. Entonces llegó, le dijo él, no, pues díganle que está bien que yo la cierro, pero que me voy a hacer los cultos al frente de la alcaldía. Entonces se fueron los policías, le dieron al alcalde, señor alcalde, ese pastor mandó a decirle que si usted no le deja hacer los cultos donde él está, que viene a hacerlos acá. ¿Sabe qué hizo el alcalde? No, mejor dígale que lo siga haciendo allá. Porque este pastor entendía lo que es el poder de Cristo, lo que es entender sobre el nombre que es sobre todo nombre. Y el que lo llamó le dijo, ve y haces cultos, ve y predica mi palabra. Y el mismo apóstol Pedro, cuando le prohibieron que no predicara más en ese nombre, dijo, ¿acaso juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Entonces este hombre dijo, el que me sanó me dijo que caminara, y yo le hago caso al que me dijo. Tal vez ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero el que me sanó me dijo, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Y yo aquí fui feliz. Imagínense ese hombre como iría de feliz. Y había alguien que quería dañarle la felicidad. 38 años postrado, y preciso él se levanta, toma su lecho y empieza a andar. Me imagino el gozo que había en él. Y alguien se acerca y le dice, no es lícito lo que tú estás haciendo. Qué triste, ¿sí o no, para este hombre? Pero usted dijo, el que me sanó me dijo que andara, y ahora soy feliz. Me levantó de donde estaba postrado. El mundo, mire, esto es una locura en el mundo. El mundo es una locura. Yo hasta el día de hoy no he entendido el mundo, la verdad no entiendo. Pero si usted le va bien, tiene muchos enemigos y muchos envidiosos. ¿Es así o no es así? Si le va bien, pero si a usted le va mal, hay muchos que están diciendo, oh, pobrecito, no, qué pesado, que no sé qué. Por ambos lados usted pierde. Entonces diga conmigo, vengo a decirle a los envidiosos que hoy amanecí mejor que ayer. ¿Sí me entienden? Ellos no estaban de acuerdo que él andara. O sea, si estaba ya postrado, pobrecito, miserable, algún pecado tendrá. Pero si camina, uy, no camina. Pero el que le sanó me dijo que hiciera eso. ¿Qué te ha dicho Jesús a usted? Ahora es triste, escúcheme bien, que usted lleve años en la vida cristiana y no haya escuchado la voz de Jesús. Este hombre la escuchó un momento y la obedeció. ¿Cuántos años lleva usted escuchando la voz de Jesús y no la obedece?
Ahora, ¿por qué no ha visto los milagros? Pues precisamente porque no ha obedecido la voz de Jesús. Si usted no la obedece, pues hombre, lo único que le digo es, seguirá estando ahí mirando cómo los demás le están ganando, cómo los demás están siendo sanados, cómo los demás están siendo prosperados, cómo los demás están siendo restaurados. ¿Sabe por qué? Porque usted no obedece. Imagínense, este hombre se va a la casa de misericordia porque él sabía que en cualquier momento algo podía pasar. Y dice, usted va a trancar la lluvia. No, yo no voy a la iglesia, está hecho como lluvia, qué pereza. Y preciso ese día Dios tenía la palabra para usted. ¿Cómo cree que llegó ese hombre allá? Me imagino que llegó. No sé cómo llegaría, porque la Biblia dice, no tengo quien me meta. Estaba solo. Pero yo me imagino que él dijo, la única solución es llegar allá. No sé si iría. Cada día un pasito, cada día un metro. Cada día ir avanzando así, hasta que él llegó. Y yo me imagino, porque la Biblia dice que Jesús, dice ahí, cuando Jesús le vio, el versículo 6, le había costado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. O sea, Jesús sabía que llevaba ¿qué? Muchísimo tiempo así. Pero Jesús también premió ¿qué? La fidelidad de este hombre. ¿Es así o no es así? O sea, este hombre halló gracia ante Jesús. O Jesús tuvo misericordia de este hombre. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Dice, versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, este hombre recibió el milagro y no sabía quién lo había ¿qué? Sanado. Esto me hace aquí ver muchas cosas. Lo primero que me hace ver es que muchas veces, yo sé que usted me dice que ella tan mal, pero Jesús lo guardó en ese día. Dije algo. El miércoles me fui a montar ciclo. Iba por allá en bicicleta. Y bueno, yo ya he bajado ya tengo más o menos buen dominio de la bicicleta. Pero hubo un momento en que yo solté la bicicleta y eso se fue como a 65 kilómetros por hora, porque hay el cosito que marca la velocidad de la bicicleta me va a 60. Me descuidé en un segundo, lo que llamaba un segundo. Cuando fue que la curva me ganó. Entonces, cuando la curva me gana, yo traté de controlar la bicicleta y no podía, me salí de mi vía. Iba hacia encima de un carro que venía subiendo. El señor del carro se pegó del piso y hacía ¡pillo! Y él se me y yo me fui. Y la única opción que vi fue un barranco. Dije, Dios, no voy contra ese barranco. Pero cuando yo ya había determinado, cuando yo ya había decidido que lo único que me podía trancar era el barranco, yo sentí que alguien cogió la dirección de la bicicleta y me llevó así como por, miren, yo creo que tiene 1 metro de pavimento, no tiene más. Me cogió por ese pavimento así y volvió y me sacó a la vía. Pero fue en cuestión de segundos. Yo le dije a mi esposa, mami, casi que no me vuelves a ver. Me fui temblando, las piernas me temblaban, las manos me temblaban. Y le dije, Señor, gracias. Hoy hiciste un milagro en mi vida. Y yo creo que Dios todos los días está haciendo un milagro en su vida. No lo creen, no lo creen. Todos los días. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que nosotros, como no lo vemos, a eso no pasó nada. Pero ese día el Señor lo salvó. Lo salvó. Todos los días lo ha salvado a ustedes. Miren, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorarse, a quien matar. Hambriento. Pero el Señor todos los días te está guardando. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no se duerme el que te guarda. Que no se duerme el que te guarda. Porque Él te está guardando. Y es cuestión de decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me guardas.
Gracias, Señor, porque guardaste a mis hijos. Yo lloro, chinos. Yo les digo la verdad, yo lloro. Y lloro de alegría cuando le digo a Dios, Dios, gracias, porque tú guardas a mis hijos cuando salen en esas motos. Dios, gracias, porque tú guardas a mis hijos. Yo le digo, gracias. Porque yo estoy seguro que si Dios no los guardara, tal vez ya no tendrían vida. De eso estoy seguro. Pero estoy seguro que Dios me los guarda, que Dios me los bendice. De eso sí estoy seguro. Entonces, él no sabía quién le había sanado. Y a veces usted no sabe cuántos milagros hace Dios en su día. No lo sabe, ¿listo? Pero le digo, todos los días Dios está haciendo milagros en su vida. Todos los días. Ahora, ¿qué más dice el versículo 14? Después que le halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa que... Pero, ¿qué me dice esa palabra? Jesús se le aparece, lo halla, dice la Biblia, ¿dónde estaba? ¿Dónde le halló Jesús? En el templo. ¿Dónde lo halló Jesús? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a él? Mira, y le dijo, mira, ¿ya ha sido qué? Ya ha sido sanado. Mira, ya recibiste un milagro. El primer milagro fue que se pudo levantar y lo traje acá. Eso es un milagro. Y cuando nosotros venimos aquí al templo, la recomendación de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios es deja el pecado. ¿O no es así? Deja el pecado. Eso es lo que Dios nos dice. Cuando yo llego a la iglesia, cuando yo llego al templo, Dios me dice, deja Luis Carlos el pecado. Y ahora si usted me dice, pastor, ¿y qué es pecado? Aquí tendríamos que hacer una lista de lo que es pecado. Ya les dije a ustedes que hay pecados contra el propio cuerpo, hay pecados contra la sociedad, hay pecados contra Dios. Usted puede hacer una lista de miles de pecados que nosotros cometemos a Dios. Jesús le dice, no peques más. ¿Qué me da a entender eso? Que la causa de la parálisis de este hombre había sido ¿qué? El pecado. Es así, si Jesús le dice, mira, ya has sido sanado, o sea, por palabra, ya has sido perdonado, no peques más, para que no te suceda ¿qué? Algo peor. Hebreos dice, qué triste es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios te perdonó, que si Dios te restauró, no juegues con él. Eso es lo que está diciendo la Biblia acá. Está diciendo, ya te sané, no peques más. Ahora, tal vez usted puede decir, no, pues otra aventurilla, otro mundo aventura, sigamos, hagámosle. Pero Jesús le estaba aclarando a aquel hombre para que no te suceda ¿qué? Ahora, ¿qué peor le podría pasar a este hombre si estaba paralítico? ¿Me está comprendiendo? ¿Qué sería lo peor que le podría pasar? Hay que tomar en serio lo que es pecado. Si usted no toma en serio la palabra de Dios, el diablo sí lo toma usted en serio. ¿Me está comprendiendo? Si usted, mire, ayer se acercó un hombre. Estábamos hablando ahí, yo estaba lavando el carrito, vine a hacer el aseo aquí desde. Y se acercó un hombre y me dijo, ¿cuántos años hace que usted, o el que lo llamó el Señor? Le dije, 26 años. 26 años. Y nunca se ha apartado del dinero. Le dije, me dijo, ¿por qué? Le dije, porque la manera en que Dios me llamó no fue una sola disciplina, un solo totazo que me sirvió para toda la vida. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de un correazo que su papá les metió? ¿Usted se acuerda? Dice, ese correazo me sirvió a mí para toda la vida. ¿Sí? En serio, me sirvió para toda la vida. Dios me cogió a mí de una sola vez de un llamado y me sirvió a mí para toda la vida. ¿Ustedes se imaginan lo que es ver la mano de Dios sobre mi casa, sobre mi hija Karen, que tendría hoy 28 años?
cuando Dios se lleva a la niña, y no solamente que me tocaba pedir limosna, me tocó pedir limosna para poderle llevar las medicinas a ella. Que el médico me decía, traigan esta medicina, y no tenía la plata. Me tocaba pedir limosna. Usted se imagina lo que es llegar allá, ver a su niña en una cama, ahí llega y le dice, doctora, tráeme esta medicina, tráeme esta medicina, y le dábamos la fórmula. Yo tenía que salir a buscarla y sin plata. ¿Qué me tocaba hacer? Estirar la mano. Se murió la niña y me tocó pedir limosna para poderla enterrar. Eso es algo que yo no le deseo a nadie. Y ese totazo me dio para saber quién es Dios, hasta dónde llega Dios, con tal de hacerlo entender a uno. Y me hizo entender de que el pecado es grave. La Biblia dice claramente, la paga del pecado es muerte. Eso lo dice la Biblia. O sea, en pocas palabras, Luis Carlos, mira, si tú no entiendes a la buena, vas a entender a las malas. David dijo en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, vi que su mano se agravó sobre mí. O sea, mientras que yo callé, mientras que yo lo guardé, la situación fue cada día peor. Y por el pecado fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. O sea, es algo de vida o muerte. Y hay que entender este versículo bien. Jesús le dice, vete y no peques más para que no te venga algo que peor. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 6 o 7, sí. Dice, no se engañen, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Usted quiere burlarme de burlas, pero usted está pensando que engañó a Dios. No puede ser burlado. Usted va a recibir las consecuencias. Eso lo dice la Biblia. Pero Jesús es claro, dice, vete y no peques más, para que no te suceda ¿qué? Algo peor. Casa de gracia, casa de misericordia, confesión del pecado. Yo creo que este hombre le sirvió esto para toda la vida. Amados hermanos, aquí la Biblia dice, el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que ¿qué? El que lo había sanado. O sea, el hombre aquí entiende quién es Jesús y va y enfrenta a los judíos y les dice, Jesús fue el que me sanó. No le dio temor hablar de Jesús. La Biblia dice que tenemos que hablar de Él. Que si alguno le niega, que si alguno no habla, que si alguno se avergüenza de Él aquí en la tierra, Jesús se avergonzará de Él en el reino de los cielos. Usted tiene que hablar de Jesús. Yo tengo que hablar de lo bueno que Él ha sido. Yo tengo que hablar de su perdón. Yo tengo que hablar de su amor. Yo tengo que hablar de su misericordia. Es verdad, yo tengo que hablarla. Y la hablo así porque yo la siento, porque yo la vivo, porque yo veo su mano todos los días. Y de seguro, cuando ya llega la noche y voy a ir a acostar, lo primero que yo hago, levanto mis ojos al Señor y digo, oh, gracias Señor, me da la oportunidad de volver a esta cama. Gracias. Me despierto y lo primero digo, oh Dios, gracias, me despertaste un nuevo día, gracias. Agradezco. Voy por la calle, voy diciendo, oh Dios, gracias. En todo lugar digo, oh Dios, gracias. Amo todo. Yo agradecido, y ahí es que dice la palabra del Señor, da gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo yo vivo dándole gracias. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias. El paralítico de Bethesda vio la misericordia de Jesús porque él permaneció ahí esperando un milagro. No sé si Dios en esta mañana haya hablado a tu corazón, haya hablado a tu vida.
Pero le ruego a Dios que sí, que ojalá haya hablado a tu vida, que ojalá esta palabra pueda traer un cambio en tu vida, en tu familia, en tu casa. Póngase por favor por un momento sobre sus pies. El paralítico estaba solo. Todos lo habían abandonado. Él estaba esperando un milagro. Tal vez hoy usted esté esperando un milagro. No sé cómo esté su corazón, no sé lo que está pasando en su vida, pero Jesús sí sabe lo que está pasando en su vida y Él te quiere ayudar. Tal vez usted le diga a Jesús lo mismo que le dijo: no tengo quien me ayude, no tengo quien haga algo por mí. Tal vez Jesús en esta mañana te diga: yo sí quiero ayudar, yo sé lo que tú necesitas. Quiero pedirte que cierres un momento tus ojitos. Mira, Jesús, el que te dio la vida, Él sabe cuál es tu necesidad. Él sí conoce muy bien tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Y Él entiende. Él entiende lo que tú estás viviendo. Y tal vez tú le digas: Señor, es que no me han salido las oportunidades, es que no he podido avanzar, me siento como ese paralítico ahí, no me puedo mover, Dios, porque he intentado muchas cosas, nada me ha salido, Dios. Pero Jesús está en este lugar para darte una palabra. Jesús está aquí. Y te voy a decir algo: está ahí, a tu lado, ahí, está frente a ti. Él está ahí. ¿Y sabes por qué Él está aquí? Porque Él dijo que donde nos reuniéramos 2 o 3 en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. Y te aseguro algo, que Jesús está ahí delante de ti y te mira y te dice: yo entiendo lo que tú estás viviendo, yo quiero que tú seas sana, yo quiero que tú seas sano. Necesitas obedecer a mi palabra. Yo soy el que le dije a este paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. Yo soy el que te dice que yo te ayudo, que yo te llevo de mi mano, que tú no estás sola, que nadie te ha ayudado, pero Dios te dice en esta hora: puedes creer en mí que yo te ayudo, puedes creer en mí que yo te llevo de mi mano. Puedes creer que yo te levanto. Ha llegado el día de tu milagro, ha llegado el día de tu socorro, ha llegado el día de ver la gloria de Dios sobre tu vida. Dios está en este lugar para levantarte, para transformarte. Él está aquí. No hay algo más maravilloso que poder sentir su presencia. No hay algo más maravilloso que poder descansar en sus brazos. No hay algo más maravilloso que poder recibir su palabra. Señor, gracias por esta palabra. Señor,
Avanza, avanza, que yo estoy contigo. No tengas temor de aquellos que se oponen, porque yo estoy contigo. Tú eres mi hija. En la noche más oscura, Tú eres mi hijo. encontraré, te Y yo no te suelto de mi mano. rescataré. Señor, Marcharé gracias te doy en esta mañana en medio de la lucha más por tu profunda. palabra. Encontraré, te rescataré. Ahí con tus ojos cerrados, yo estoy seguro que en este momento Él está dando palabra a tu corazón. Estoy seguro que Él está hablando a tu vida en este momento. Él te está hablando. En medio de la lucha más profunda, encontraré, te rescataré. Obedece a su voz. Te rescataré. Camina en su palabra. Yo